Hay un nombre que durante 2000 años ha sido sinónimo de traición, un nombre que los padres no ponen a sus hijos, un nombre maldito, un nombre que representa la peor villanía de la historia, Judas Iscariote. Desde que eras niño te enseñaron la historia. Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, lo entregó con un beso, y después, consumido por la culpa, terminó con su vida. El traidor definitivo, el que vendió a Dios. Pero en 1978, un campesino egipcio encontró algo enterrado en el desierto. Un códice de 66 páginas, escrito en copto, datado del siglo III, o cuando los expertos de National Geographic lo tradujeron 28 años después, descubrieron algo que la Iglesia nunca quiso que supieras, que hay una conversación completa entre Jesús y Judas, una conversación que duró una semana entera, 3 días antes de la crucifixión, una conversación donde Jesús le revela a Judas misterios que los otros 11 discípulos nunca conocieron, y en esa conversación Jesús le dice algo devastador. Tú los superarás a todos, porque tú sacrificarás el hombre que me reviste, no me traicionarás, no me venderás, sacrificarás. Lee esa palabra otra vez, sacrificarás, acto ritual, acto sagrado, acto de obediencia. Judas Iscariote no traicionó a Jesús. Cumplió la misión más difícil que jamás se le haya encomendado a un ser humano, y lo hizo sabiendo algo que te va a romper el corazón cuando lo entiendas, sabiendo que sería odiado, sabiendo que su nombre sería maldición, sabiendo que durante 2000 años millones lo llamarían traidor, y aún así obedeció porque amaba tanto a su maestro que estuvo dispuesto a cargar el odio del mundo entero para que el plan divino se cumpliera. Pero si esto es verdad, si Judas realmente fue obediente y no traidor, entonces surge una pregunta que cambia absolutamente todo. ¿Por qué la Iglesia pasó 2000 años destruyendo cada texto que contaba la verdad? ¿Por qué Ireneo de Lyon en el año 180 condenó el Evangelio de Judas como ficción impía? ¿Por qué en el Concilio de Nicea del año 325 lo excluyeron del canon? ¿Por qué durante siglos poseer este Evangelio era herejía castigada con la muerte? La respuesta tiene que ver con algo más oscuro de lo que imaginas, algo que causó pogroms en la Edad Media, algo que justificó cruzadas, algo que sembró las semillas del Holocausto, antisemitismo institucional, porque Judas no es solo un nombre, es una palabra, el nombre hebreo Yehuda, la raíz etimológica de judío, y cuando la Iglesia primitiva convirtió a Judas en el traidor supremo, estaba enviando un mensaje codificado pero claro a toda la cristiandad. Los judíos traicionan, los judíos venden a Dios, los judíos merecen castigo. Ese mensaje se predicó de púlpitos durante 1000 años, se enseñó a generaciones de niños, se usó para justificar expulsiones, confiscaciones, masacres, y todo comenzó con una decisión deliberada en el siglo II, una decisión de reescribir quién fue realmente Judas Iscariote, de enterrar los textos que contaban la verdad, de convertir al héroe más trágico del cristianismo en el villano más odiado de la historia. Pero hay algo que los que destruyeron esos textos no contaban, que el desierto preserva lo que los hombres intentan olvidar, que las arenas de Egipto guardan secretos durante milenios. En 1978, un campesino cavando en busca de fertilizante encontraría una caja de piedra. Dentro, el Evangelio que había permanecido enterrado 1700 años, esperando el momento exacto para salir a la luz, y cuando ese Evangelio fue traducido, algo extraordinario pasó. Expertos bíblicos de todo el mundo se quedaron en silencio, porque no podían negar su autenticidad. Las pruebas de carbono 14 eran concluyentes, el análisis de tinta de escritura, de papiro, todo confirmaba. Este texto es del siglo III o IV, traduciendo un original griego del siglo II, tan antiguo como los evangelios canónicos. En los próximos minutos vas a descubrir algo que va a cambiar completamente tu comprensión del cristianismo. Vas a leer las palabras exactas que Jesús le dijo a Judas en esa conversación secreta. Vas a ver por qué Judas preguntó: ¿soy yo el que te entregará?, cuando ya lo sabía. Vas a entender qué significaba realmente el beso en Getsemaní. Vas a descubrir por qué las 30 monedas de plata no fueron pago, sino cumplimiento profético.
y vas a ver documentos históricos específicos que prueban que comunidades cristianas enteras en los siglos II y III veneraban a Judas como mártir. Pero antes de entrar al Evangelio de Judas, necesitas entender algo crucial. Así que primero vamos a hacer algo que nunca te han pedido que hagas. Vamos a leer los Evangelios canónicos con ojos nuevos, vamos a buscar las señales que siempre estuvieron ahí, las contradicciones, los detalles extraños, las cosas que nunca cuadraron, porque resulta que incluso en los textos oficiales, si sabes qué buscar, las grietas empiezan a aparecer y detrás de esas grietas está la verdad sobre Judas Iscariote. Abre tu Biblia. Evangelio de Juan, a capítulo 6, versículos 70 al 71. Jesús acaba de dar el discurso del pan de vida. Muchos discípulos se van porque las enseñanzas son demasiado duras. Jesús pregunta a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces Jesús dice algo extraño, algo que durante 2000 años ha sido interpretado de una forma, pero que cuando lo lees con atención revela algo completamente diferente. Jesús dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Y Juan añade, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Detente ahí. Lee esa frase otra vez. ¿No os he escogido yo? ¿Lo escogí yo? Jesús está diciendo explícitamente que él eligió a Judas, sabiendo exactamente quién era, sabiendo exactamente lo que haría. No fue casualidad, no fue error. ¿No fue Judas se infiltró sin que me diera cuenta? Jesús lo eligió. Ahora bien, la interpretación tradicional dice, Jesús lo eligió a pesar de saber que lo traicionaría para cumplir las profecías, pero esa interpretación tiene un problema teológico gigante que nadie te ha explicado. Si Dios necesitaba que alguien traicionara a Jesús para que el plan de salvación funcionara, y si Judas fue elegido específicamente para ese rol, entonces Judas no tenía libre albedrío. Estaba predestinado, programado, condenado desde antes de nacer a ser el villano. Y si no tenía libre albedrío, entonces ¿cómo puede ser juzgado como malvado? ¿Cómo puede Mateo 26, 24 decir ay de aquel hombre si ese hombre no tuvo opción real? Esa contradicción ha atormentado a teólogos durante siglos. Agustín intentó resolverla con la doctrina de predestinación, Tomás de Aquino con su teoría de ciencia media, pero ninguna respuesta satisface completamente, a menos que Judas no fuera el villano, a menos que entregarlo no fuera traición, sino obediencia. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 20 al 25, la última cena. Jesús está reclinado con los 12 y dice, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se entristecen mucho y empiezan a preguntarle uno por uno, ¿soy yo, Señor? Fíjate en ese detalle. No preguntan quién es, preguntan ¿soy yo? Cada uno tiene dudas sobre sí mismo. Como si Jesús les hubiera enseñado que cualquiera de ellos podría ser llamado a cumplir ese rol. Jesús responde, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y entonces viene la línea más extraña de toda la Biblia. Versículo 25. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, «Soy yo, maestro», le dijo. «Tú lo has dicho». Judas pregunta igual que todos los demás. No huye, no se defiende, no dice nunca. Pregunta como quien confirma una misión y Jesús responde, «Tú lo has dicho». No es confirmación. Ahora viene lo más extraordinario. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 26 al 30. Jesús dice, a quien yo diere el pan mojado, aquel moja el pan, se lo da a Judas. Y entonces dice textualmente, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Piensa en esa secuencia de eventos. Jesús identifica a Judas dándole el pan. Satanás entra en él según Juan. Jesús le dice, hazlo más pronto. Durante 2000 años eso se interpretó como Satanás poseyó a Judas y Jesús simplemente dejó que sucediera. Pero hay algo que no cuadra. Si Satanás acaba de poseer a Judas en ese momento, ¿por qué Jesús no lo expulsa? Jesús ha expulsado demonios docenas de veces. ¿Por qué en lugar de eso le dice hazlo más pronto? ¿Esas no son palabras de alguien siendo traicionado?
Son palabras de alguien dando instrucciones. Versículo 28-29. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Lee eso con atención. Los otros discípulos no entendieron qué estaba pasando. Pensaron que Judas salía a comprar cosas o dar limosna. No pensaron que estaba yendo a traicionar a Jesús. ¿Por qué? Porque no había señales de traición, no había conflicto previo, no había razón para sospechar. Judas era el tesorero del grupo, era de confianza, era parte del círculo íntimo. Juan 12:6 lo describe como ladrón, pero ese versículo fue añadido décadas después en el Evangelio más tardío, cuando la demonización de Judas estaba establecida. Marcos, el Evangelio más temprano, años 65-70, no lo llama ladrón, simplemente dice: Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Sin juicio mondenal, solo hecho. Mateo 26:47, Getsemaní. Judas llega con los guardias y luego se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro, y le besó. Jesús responde: amigo, ¿a qué vienes? Amigo, no traidor, no maldito, no apártate de mí. Amigo, la palabra griega es hetairos comparada, alguien cercano. Jesús llama amigo a Judas en el momento mismo de la entrega, y hay algo más en ese beso que nunca te han explicado. En la cultura judía del siglo I, un beso entre rabino y discípulo no era gesto casual, era ritual de transmisión. El rabino besaba al discípulo para transmitir bendición o enseñanza final. El discípulo besaba al rabino en señal de obediencia absoluta a una enseñanza recibida. Judas no estaba identificando a Jesús con hipocresía, estaba cumpliendo el ritual final, la despedida, la obediencia. Mateo 26:15. Las 30 monedas, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Durante 2000 años esas monedas han simbolizado codicia, traición por dinero. Pero hay 3 problemas con esa interpretación. Problema número 1. 30 monedas de plata era una cantidad ridículamente baja. Éxodo 21:32 establece que 30 siclos es el precio de un esclavo muerto por un buey. Era un insulto, no una fortuna. Problema número 2. Judas era el tesorero del grupo, manejaba las finanzas, tenía acceso a más dinero del que esas 30 monedas representaban. Si realmente quisiera dinero, ¿no tendría sentido traicionar por tan poco? Problema número 3. Zacarías 11:12-13 profetiza exactamente esto: y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Judas no estaba codiciando dinero, estaba cumpliendo escritura, palabra por palabra, profecía por profecía. Las 30 monedas no eran el motivo, eran la señal de que todo estaba sucediendo según el plan divino. Mateo 27:3-5. Lo que pasó después: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Lee esa confesión con cuidado. He pecado entregando sangre inocente, no dice traicioné, dice entregué. La palabra griega es paradidomi. Entregar, transmitir, hacer entrega de. Es la misma palabra que Pablo usa en 1 Corintios 11:23. Yo recibí del Señor lo que también os he entregado. No es traición, es cumplimiento de función. Y fíjate en qué hace inmediatamente después: devuelve el dinero. No lo guarda, no lo usa, lo devuelve. ¿Por qué haría eso alguien que traicionó por codicia? Y entonces el texto dice algo que te voy a pedir que leas muy despacio. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió. Esa es la última vez que los evangelios canónicos mencionan a Judas vivo. Mateo presenta un final para Judas, y Hechos lo describe de otra manera. No encajan del todo entre sí. Así que los estudiosos discuten si hablan del mismo suceso desde perspectivas diferentes o si hay una tradición distinta detrás, cuál es verdad, o ambos son intentos de explicar algo que los autores no entendían. Porque hay una tercera posibilidad que nadie considera.
que Judas no murió por culpa o desesperación, sino por haber completado la misión más difícil, y simplemente no poder vivir con el peso de saber que el mundo lo maldeciría eternamente. Todas estas señales han estado en tu Biblia todo el tiempo, las contradicciones, los detalles extraños, las cosas que no cuadran con traidor malvado, pero nunca te las señalaron porque hacer las preguntas correctas lleva a conclusiones que la Iglesia institucional no puede permitir, conclusiones que están escritas palabra por palabra en el Evangelio. Finalmente vamos a leer ese Evangelio, verso por verso, línea por línea. Año 280 después de Cristo, aproximadamente, algún lugar en Egipto, un escriba copto está traduciendo cuidadosamente un texto griego antiguo a su lengua nativa. El texto se llama Evangelio de Judas. Mientras escribe, sabe que lo que está preservando es peligroso, porque en ese momento las comunidades que enseñan esta versión de la historia están siendo perseguidas. Ireneo ya las condenó 100 años antes. Los obispos las llaman herejes. Poseer este texto puede significar expulsión, pero el escriba continúa, porque sabe que esta es la verdad que las comunidades primitivas preservaron. Cuando termina, sella el códice con otros textos, y espera, tal vez espera que algún día, cuando sea seguro, alguien pueda leerlo. Ese día llegó 1700 años después. El Evangelio de Judas comienza con estas palabras: el relato secreto de la revelación que Jesús pronunció en conversación con Judas Iscariote durante una semana, 3 días antes de que celebrara la Pascua. Detente ahí. Una semana entera, no una conversación rápida, no un momento casual. 7 días completos de enseñanzas privadas. 3 días antes de la Pascua, 3 días antes de la crucifixión. Jesús sabía exactamente lo que venía y pasó sus últimos días no con Pedro, no con Juan. El texto continúa. Cuando Jesús apareció sobre la tierra, realizó milagros y grandes maravillas para la salvación de la humanidad, y como algunos caminaban en el camino de la justicia, mientras que otros caminaban en su transgresión, los 12 discípulos fueron llamados. Hasta aquí nada controversial. Los 12 fueron llamados. Jesús hacía milagros, pero entonces sucede algo extraordinario. Comenzó a hablar con ellos acerca de los misterios más allá del mundo y lo que sucederá al final. A menudo no se aparecía a sus discípulos como él mismo, sino que se les aparecía entre ellos como un niño. Jesús se aparecía no como él mismo, sino como un niño. ¿Qué significa eso? Según los textos gnósticos, significa que Jesús se manifestaba en diferentes formas dependiendo del nivel de comprensión del que lo veía. Los que tenían ojos para ver lo veían como realmente era, los que no veían solo la forma física. El Evangelio describe una escena específica. Un día estaba con sus discípulos en Judea y los encontró reunidos y sentados en observancia piadosa. Cuando se acercó a sus discípulos, reunidos y sentados dando gracias sobre el pan, se rió. Jesús se ríe mientras sus discípulos oran. Los discípulos se molestan. Maestro, ¿por qué te ríes de nuestra plegaria de acción de gracias? Hemos hecho lo correcto, y Jesús responde algo devastador: no me estoy riendo de ustedes. Ustedes no están haciendo esto por su propia voluntad, sino porque es a través de esto que su Dios será alabado. Su Dios, no nuestro Dios, su Dios. Jesús está diciendo que el Dios que los discípulos alaban con sus rituales no es el Dios supremo. Los discípulos responden: Maestro, tú eres el Hijo de nuestro Dios. Y Jesús responde: ¿cómo me conocen ustedes? De cierto les digo, ninguna generación de las personas que están entre ustedes me conocerá. Lee esa línea otra vez: ninguna generación me conocerá. Jesús está diciendo que sus propios discípulos, los 11 que fundarán la Iglesia, no lo conocen realmente. Los discípulos se enojan, algunos blasfeman, otros se perturban, y entonces sucede lo extraordinario. Judas le dijo: sé quién eres y de dónde has venido. Tú vienes del reino inmortal de Barbelo, y no soy digno de pronunciar el nombre del que te ha enviado. De los 12 discípulos, solo uno sabe quién es Jesús realmente, solo uno conoce su origen verdadero, y ese discípulo es Judas. Jesús responde: apártate de los otros y te contaré los misterios del reino, no para que vayas allá, sino que te lamentarás mucho. Lee esas últimas palabras con cuidado,
te lamentarás mucho. Jesús ya sabe lo que viene y está advirtiendo a Judas con compasión. Lo que está a punto de pedirle no será fácil. Será el peso más grande que un ser humano pueda cargar. Judas pregunta: ¿qué ventaja hay en que yo lo haya recibido? Jesús responde: tú te convertirás en el 13º y serás maldecido por las otras generaciones y llegarás a gobernar sobre ellas. 13º. No porque esté fuera de los 12, sino porque está por encima. Los otros 12 reconstruirán instituciones. Judas cumplirá el acto supremo de desprendimiento. Pero serás maldecido por las otras generaciones. Jesús lo dice directamente, sin rodeos. Judas será odiado, su nombre será maldición durante milenios. Y entonces añade algo hermoso y terrible: en los últimos días maldecirán tu ascenso a la generación sagrada. En los últimos días, cuando la verdad finalmente salga a la luz, cuando este evangelio sea descubierto, cuando la gente entienda lo que realmente pasó, maldecirán. Se lamentarán, se arrepentirán de haber maldecido tu ascenso a la generación sagrada. El mundo finalmente entenderá que Judas no cayó, ascendió. Jesús entonces le muestra a Judas una visión del cosmos, le explica que hay eones sobre eones, que el Dios creador de este mundo material no es el Dios supremo, que el Dios verdadero habita más allá de este cosmos físico, y que Jesús vino para liberar las chispas divinas atrapadas en materia. Estas enseñanzas son las que los otros discípulos no recibieron. Pedro no escuchó esto. Juan no vio esta visión. Santiago no conoció estos misterios. Solo Judas. Después de la visión cosmológica, Judas tiene miedo. Maestro, ¿podría ser que mi semilla esté bajo el control de los arcontes? Está preguntando. Estoy atrapado, estoy condenado. Y Jesús responde con ternura: ven, que yo te enseñaré acerca de los secretos que ninguna persona ha visto jamás, porque existe un reino grande e ilimitado, cuya extensión no ha sido vista por generación alguna de ángeles. Jesús le está mostrando a Judas el destino final, no condenación, sino ascenso al reino supremo que ni ángeles han visto. Entonces llegamos a las líneas más importantes de todo el Evangelio. Me gustaría hacer un inciso y agradeceros a todas las personas que nos ven en el canal de Propósito con Conciencia, que nos dejen en los comentarios de donde nos ven. Ahora sí seguimos. Después de todas las enseñanzas, después de la visión, después de explicarle los misterios, Jesús le dice a Judas: pero tú los superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás el hombre que me reviste, no me traicionarás, no me venderás, sacrificarás, acto ritual, acto sagrado, el hombre que me reviste, el cuerpo físico, la vestimenta material que cubre el espíritu divino. Jesús le está diciendo directamente: tu rol es liberarme de este cuerpo para que pueda ascender, no es traición, es la culminación del plan. El texto continúa: ya tu cuerno ha sido levantado, tu ira ha sido encendida, tu estrella ha mostrado su brillo y tu corazón se ha vuelto fuerte. Cuerno levantado, símbolo de poder en textos hebreos. Estrella mostrando brillo. Cumplimiento de destino. Corazón fuerte, preparado para lo que viene. Jesús está confirmando que Judas está listo, que ha alcanzado el nivel de comprensión necesario, que puede cumplir lo que se le pide. Pero entonces viene la advertencia: después de eso, el hombre que te lleva será sacrificado. No solo Jesús será sacrificado, no físicamente, aunque eso también pasará, sino en reputación, en memoria, en legado. El hombre que te lleva, tu identidad humana, tu nombre, tu honor, será sacrificado, y Judas lo sabe y aún así acepta. Judas pregunta una última cosa: Maestro, ¿cuándo será? ¿Cuándo tengo que hacerlo? ¿Cuándo llega el momento? No pregunta por qué, no pregunta cómo evitarlo, solo pregunta cuándo, como soldado esperando órdenes, como sacerdote esperando la señal del ritual. Y Jesús responde con una profecía sobre las generaciones futuras, sobre cómo lo perseguirán, sobre cómo su nombre será maldito. Pero termina con algo hermoso: levanta tus ojos y mira la nube y la luz dentro de ella y las estrellas que la rodean. La estrella que guía el camino es tu estrella. Judas levanta sus ojos, ve la nube, ve la luz y entra en ella. Entra en la visión mística, en el conocimiento pleno, en la comprensión total de lo que está por hacer.
El Evangelio termina con una sola línea. Sus sumos sacerdotes murmuraron porque había entrado en la habitación de huéspedes para su oración, pero algunos escribas estaban allí observando cuidadosamente para arrestarlo durante la oración, porque tenían miedo del pueblo, ya que todos lo consideraban un profeta. Se acercaron a Judas y le dijeron: ¿Qué haces aquí? ¿Eres discípulo de Jesús? Judas les respondió como ellos deseaban, y recibió dinero y se lo entregó a ellos. Les respondió como ellos deseaban, no por codicia, no por odio, no por traición, porque era el momento, porque Jesús se lo había pedido, porque era parte del plan, y con esas palabras el Evangelio termina, sin condena, sin juicio, sin remordimiento, o lo cumplimiento. Egipto, a 150 kilómetros al sur del Cairo. Ana no sabe leer copto, no tiene idea de qué es lo que ha encontrado. Lleva el códice a su casa, lo guarda en una caja durante meses. Dentro de esa caja, esperando, está el Evangelio que la Iglesia intentó destruir durante 1700 años. Eventualmente, Ana necesita dinero. Vende el códice a un anticuario local por una cantidad no revelada. El anticuario lo vende a un intermediario. El intermediario lo lleva a El Cairo. En El Cairo, un comerciante de antigüedades llamado Anasabil lo adquiere. Y aquí es donde la historia se vuelve oscura, porque durante los siguientes 16 años ese códice va a desaparecer en el mercado negro de antigüedades. Va a pasar por manos de contrabandistas. Va a cruzar fronteras ilegalmente, va a terminar en una caja fuerte en Suiza, deteriorándose lentamente, y casi se pierde para siempre. Año 1983. El códice llega a Ginebra, Suiza. Un comerciante lo ofrece a instituciones académicas. El precio, varios millones de dólares. Las instituciones se niegan, sospechan que es contrabando, temen problemas legales. El códice es guardado en una caja fuerte bancaria durante 16 años. En condiciones no ideales de temperatura y humedad, el papiro se deteriora, las páginas se fragmentan, partes del texto se desintegran. Cada año que pasa, más del Evangelio se pierde, más palabras desaparecen, más frases se vuelven ilegibles. El texto que sobrevivió 1700 años enterrado en el desierto egipcio está muriendo en una caja fuerte suiza. Año 2000. Frieda Nussberger Chacos, una comerciante de antigüedades suiza, finalmente logra adquirir el códice. Ella entiende inmediatamente el valor histórico de lo que tiene, no el valor monetario, el valor para la humanidad, y toma una decisión que salvará el Evangelio. Lo dona a la Fundación Maicenas para el Arte Antiguo. La fundación contacta a Rodolphe Casser, el especialista en copto más reconocido del mundo, y en 2001 Casser ve por primera vez el Evangelio de Judas, un códice de papiro en estado crítico, páginas fragmentadas, texto parcialmente desintegrado, pero suficiente sobrevivió para leer. Casser ensambla un equipo internacional. Marvin Meyer de Chapman University, Gregor Wurst de la Universidad de Augsburg, Stephen Emmel de la Universidad de Münster, especialistas en copto, expertos en textos gnósticos, los mejores del mundo, y cuando comienzan a traducir se dan cuenta de que tienen en sus manos algo extraordinario. Primero, autenticación, pruebas de carbono 14, el papiro data entre 220 y 340 después de Cristo, análisis de tinta, compatible con tintas coptas del siglo III-IV, análisis de escritura, mano del siglo III o IV, análisis de encuadernación, técnicas del período romano tardío. Todo confirma, el códice es auténtico. No es falsificación moderna, no es invención medieval, es un texto cristiano primitivo, tan antiguo como muchos manuscritos del Nuevo Testamento. Segundo, traducción. El texto está en copto saídico, un dialecto del egipcio antiguo escrito con alfabeto griego, pero es traducción de un original griego perdido, y ese original griego fue escrito probablemente entre 130 y 170 después de Cristo. Contemporáneo con los Evangelios canónicos, 2006, la Revelación. El 6 de abril de 2006, National Geographic Society anuncia al mundo el descubrimiento. Rueda de prensa en Washington, D.C. Presentan el códice restaurado. La traducción completa, análisis de expertos, documental de 2 horas, y el mundo se conmociona.
Titulares en todos los periódicos principales. Evangelio de Judas rehabilita al traidor más famoso. Texto antiguo presenta a Judas como héroe. Judas no traicionó, cumplió misión divina. Bart Ehrman de la Universidad de Carolina del Norte dice: este es uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX para estudios bíblicos. Muestra vía cristianos primitivos que veían a Judas completamente diferente. Elaine Pagels, el Evangelio de Judas nos obliga a reconsiderar nuestras suposiciones sobre los orígenes cristianos. La diversidad del cristianismo primitivo era mucho mayor de lo que imaginábamos. Karen King de Harvard. Este texto nos muestra que la demonización de Judas no fue universal. Algunas comunidades lo veneraban, pero no todos celebraron. Inmediatamente voces conservadoras atacan. Es herejía gnóstica, no es parte del canon, no tiene autoridad teológica y técnicamente tienen razón, no es parte del canon, es texto gnóstico. Pero eso no significa que sea falso históricamente, porque el canon fue decidido en el siglo IV y el Evangelio de Judas fue escrito en el siglo II. Antes de que existiera un canon oficial, cuando decenas de evangelios circulaban en diferentes comunidades, cuando nadie había decidido aún cuáles eran inspirados y cuáles heréticos. Algunos expertos cuestionan: ¿es el Evangelio de Judas el mismo que Ireneo condenó en 180 después de Cristo? Ireneo escribió: los cainitas ponen una historia ficticia de este tipo que ellos titulan el Evangelio de Judas. La descripción de Ireneo coincide con el texto encontrado. Habla de Judas conociendo misterios, habla de Judas cumpliendo un acto necesario, habla de comunidades que lo veneraban. La probabilidad de que sea el mismo texto extremadamente alta. Este Evangelio no fue escrito siglos después por herejes marginales, fue escrito en el siglo II por comunidades cristianas primitivas que preservaban tradiciones orales del siglo I, tradiciones sobre Judas que los evangelios canónicos enterraron. Pero el Evangelio de Judas no está solo. Hay evidencia documental, testimonios históricos, citas de padres de la Iglesia que confirman que esta versión de las existió desde el principio. Y lo más fascinante es que incluso los que intentaron destruirla tuvieron que admitir que existía, porque cuando combates algo tienes que nombrarlo. Y cuando lo nombras, preservas su memoria. Ireneo de Lyon, año 180. Ireneo fue obispo de Lyon en el siglo II. Escribió una obra masiva llamada Contra las herejías. Su objetivo: atacar y refutar todas las enseñanzas cristianas que él consideraba desviadas de la verdad. En el libro primero, capítulo 31, Ireneo escribe específicamente sobre un grupo que él llama cainitas y dice textualmente: otros declaran que Caín derivó su ser del poder superior y reconocen que Esaú, Coré, los sodomitas y todas esas personas son parientes suyos. Ireneo está describiendo comunidades que veneraban figuras bíblicas rechazadas, figuras que la narrativa oficial pintó como malvadas. Caín, Esaú, los habitantes de Sodoma. ¿Por qué venerarlas? Porque esas comunidades creían que habían sido demonizadas injustamente. Y entonces Ireneo menciona a Judas. Judas el traidor estaba completamente familiarizado con estas cosas y solo él, conociendo la verdad como ningún otro, cumplió el misterio de la traición. Lee esa frase palabra por palabra: conociendo la verdad como ningún otro. Ireneo está admitiendo, mientras los condena, que esas comunidades enseñaban que Judas conocía la verdad. ¿Cumplió el misterio de la traición? ¿No cometió traición, cumplió el misterio? Misterio. Ritual sagrado. Acto con significado profundo. Ireneo continúa: por esta razón también produjeron una historia ficticia de este tipo que ellos titulan el Evangelio de Judas. Ahí está, el año 180 después de Cristo. Ireneo confirma explícitamente que existía un Evangelio de Judas, que circulaba en comunidades cristianas, que presentaba a Judas como quien conocía la verdad. El texto que encontramos en 1978 coincide exactamente con esa descripción. Epifanio de Salamina, año 375. Epifanio fue obispo de Chipre en el siglo IV. Escribió Panario en el Botiquín, una obra que describía 80 herejías diferentes. En la herejía número 38 describe a los cainitas y dice:
tienen un pequeño libro que llaman Evangelio de Judas. Casi 200 años después de Ireneo, ese Evangelio todavía existía, todavía circulaba, todavía era preservado por comunidades que creían en su mensaje. Epifanio añade: en este Evangelio alaban a Judas, diciendo que fue considerado digno de conocer la verdad que los otros desconocían. Otra vez, conocer la verdad que los otros desconocían, el mismo mensaje, la misma enseñanza. Pistis Sophia, siglo III. Este es un texto gnóstico extenso que presenta enseñanza de Jesús resucitado a sus discípulos. En la sección 141 hay un pasaje fascinante. María Magdalena pregunta: Señor, ¿por qué algunos que son fieles deben sufrir grandemente? Y Jesús responde: aquellos que sufren en mi nombre, aunque sean fieles, lo hacen para que otros puedan ser redimidos. Su sacrificio no es en vano. Serán justificados cuando llegue el tiempo de la revelación. ¿A quién se refiere? A figuras como Judas, que sufrieron malentendidos, que fueron juzgados erróneamente, que llevaron cargas terribles para que el plan se cumpliera. Serán justificados cuando llegue el tiempo de la revelación, y ese tiempo llegó en 2006. Orígenes de Alejandría, año 250. Orígenes fue uno de los teólogos más importantes del cristianismo primitivo. En su comentario sobre Mateo escribe: si consideramos cuidadosamente el caso de Judas, encontramos mucho que es misterioso y difícil de comprender según la interpretación común. Orígenes reconoce que hay algo que no cuadra, que la narrativa simple de traidor malvado no explica todas las contradicciones continua, porque si estaba predestinado a entregar a Jesús, ¿cómo puede ser culpado? Y si no estaba predestinado, ¿cómo se cumplieron las escrituras que debían cumplirse? Orígenes está haciendo exactamente las preguntas que nosotros hemos hecho. Y aunque no llega a la conclusión del Evangelio de Judas, admite que hay un misterio teológico que la doctrina oficial no resuelve. Tertuliano, año 210. Tertuliano, padre de la Iglesia en el norte de África, menciona en Adversus Marcionem: hay quienes dicen que Judas conocía el plan divino y por eso cooperó con él. ¿Cooperó? No traicionó. Incluso los que combatían estas enseñanzas tuvieron que admitir que existían, que había comunidades cristianas primitivas en el siglo II y III que enseñaban que Judas cooperó con el plan divino. En algunas iglesias sirias, especialmente las nestorianas y jacobitas, hay himnos litúrgicos antiguos que se refieren a Judas de forma sorprendente. Efrén el Sirio, 306-373 después de Cristo, escribió poemas donde dice: Judas llevó la carga más pesada de todas para que la más ligera pudiera ser llevada por muchos. La carga más pesada no estaba hablando solo del acto de entregar a Jesús, estaba hablando de la carga de ser malentendido durante milenios. En algunas comunidades coptas de Egipto, hasta el siglo V, había una oración especial del Jueves Santo. La oración decía: por Judas, quien cumplió lo que le fue pedido y cuyo nombre será limpiado cuando se revele la verdad. Esa oración fue prohibida oficialmente después del Concilio de Calcedonia en 451, pero algunos monasterios remotos en el desierto egipcio la preservaron hasta el siglo X. La misma región donde el Evangelio de Judas fue enterrado y preservado. No es coincidencia. Esas comunidades sabían algo que el cristianismo oficial enterró. Todos estos textos, escritos en diferentes épocas, en diferentes regiones, por diferentes comunidades. Todos apuntan a la misma verdad enterrada. Judas no fue traidor, fue cumplidor. Pero si había tanta evidencia, si tantas comunidades enseñaban esta versión, ¿por qué fue tan sistemáticamente destruida? ¿Por qué el cristianismo oficial invirtió tanta energía en convertir a Judas en el villano definitivo? La respuesta es más oscura de lo que imaginas, y tiene que ver con algo que marcó al cristianismo durante 1000 años, algo que causó las cruzadas, algo que justificó la Inquisición, algo que sembró las semillas del Holocausto, antisemitismo institucional. Hay un detalle sobre Judas que nadie te ha explicado, un detalle lingüístico, etimológico, pero absolutamente crucial. Judas no es solo un nombre, es una palabra. El nombre completo en hebreo es Yehudá, Judá, la misma raíz de la palabra judío-hebreo Yehudi, en griego Iodaios, en latín Judaeus,
en español judío, cuando los cristianos primitivos empezaron a separarse del judaísmo, cuando necesitaban construir una identidad diferenciada, cuando necesitaban un enemigo claro, convirtieron a Judas en símbolo de judío y todo lo que hicieron con Judas lo proyectaron sobre el pueblo judío entero. No estoy especulando. Esto está documentado. Año 150-200, la separación, en el siglo II, el cristianismo y el judaísmo estaban separándose definitivamente, las comunidades cristianas habían sido expulsadas de las sinagogas. Los líderes cristianos necesitaban explicar por qué el pueblo elegido había rechazado a Jesús y crearon una narrativa: los judíos mataron a Cristo. Esa narrativa necesitaba un símbolo humano, un judío que representara la traición del pueblo judío entero, y Judas Iscariote era perfecto, porque su nombre mismo era judío. Justino Mártir, año 160, en su diálogo con Trifón, Justino escribe: así como Judas traicionó a Cristo, así el pueblo judío traicionó a Dios una y otra vez. La conexión es explícita. Judas igual símbolo del pueblo judío, traición de Judas igual traición de los judíos. Melitón de Sardis, año 170. En su homilía sobre la Pascua, Melitón pronuncia el primer discurso completamente antisemita preservado en la historia cristiana. Escucha, oh Israel, y tiembla. Tú mataste a tu Señor, tú asesinaste a tu Rey, y entonces añade: así como Judas lo vendió, así vosotros lo vendisteis. Así como Judas entregó, así vosotros lo entregasteis. La ecuación es completa. Judas igual todos los judíos. Culpa de Judas igual culpa colectiva judía. Juan Crisóstomo, año 380. Uno de los padres de la Iglesia más influyentes predicó una serie de 8 sermones llamados contra los judíos. En el cuarto sermón dice: los judíos son más peligrosos que cualquier lobo, son asesinos de Cristo y adoradores del diablo. Y entonces conecta directamente con Judas. Judas fue el primero, pero todos ellos son Judas, todos tienen el mismo espíritu de traición. Esto no es retórica abstracta. Estas palabras se predicaron desde púlpitos, se enseñaron a generaciones y se convirtieron en doctrina que justificó violencia real. Agustín de Hipona, año 400. Agustín, el teólogo más influyente del cristianismo occidental, escribió: los judíos son testigos de su propia maldad y nuestra verdad. Son como Caín, marcados para que no sean destruidos, pero condenados a vagar. Y sobre Judas: Judas el traidor es figura de los judíos que entregaron a Cristo. La teología de la culpa eterna se estableció oficialmente. Los judíos como pueblo fueron declarados culpables de deicidio, y Judas era la prueba bíblica de esa culpabilidad. Concilio de Elvira, año 306. Primer concilio que prohibió oficialmente matrimonios entre cristianos y judíos. En los cánones se refiere a los judíos como el pueblo de Judas. Concilio de Nicea, año 325, estableció que la Pascua cristiana debía calcularse de forma diferente a la Pascua judía. En la carta del emperador Constantino después del concilio escribe: no debemos tener nada en común con el pueblo detestable de los judíos, ellos que son culpables de la muerte del Señor. La demonización de Judas y la demonización del pueblo judío se convirtieron en política oficial del Imperio Romano Cristiano. Siglo IV al XV. Las consecuencias. Con esa teología establecida, las consecuencias fueron devastadoras. Año 388. Primera quema fue de sinagoga ordenada por obispo cristiano en Callinicum, Siria, año 415. Expulsión de judíos de Alejandría por el patriarca Cirilo. Siglo XI. Durante las cruzadas, turbas cristianas masacraron comunidades judías enteras en Renania. Los llamaban judases mientras los mataban. Año 1215. Cuarto concilio de Letrán ordenó que los judíos usaran insignias identificadoras, la estrella amarilla. Siglos XIV-XV. Acusaciones de envenenamiento de pozos durante la peste negra, miles ejecutados. Justificación: ¿son pueblo de Judas capaces de cualquier traición? Año 1492 y expulsión de España, decreto firmado el 31 de marzo, justo antes de Semana Santa, cuando los sermones sobre Judas eran más intensos. Todo conectado, todo rastreado de vuelta a la demonización de Judas. Siglo XX, el horror final.
Adolf Hitler escribió en Mein Kampf: «Al defenderme contra el judío, estoy luchando por la obra del Señor», y en discursos nazis citaban frecuentemente a Juan Crisóstomo y otros padres de la Iglesia. Las raíces teológicas del Holocausto están en la demonización de Judas. En la ecuación, Judas igual judío igual traidor igual merece castigo. Pero ahora sabemos la verdad, sabemos que Judas no fue traidor, sabemos que el Evangelio de Judas existió desde el principio, sabemos que fue enterrado deliberadamente porque reconocer su inocencia habría colapsado toda la narrativa antisemita. Durante 2000 años, un pueblo entero fue perseguido basándose en una mentira sobre un hombre llamado Judas, un hombre cuyo único crimen fue obedecer a su maestro. Año 1965. El comienzo del cambio, el Concilio Vaticano II publica Nostra Aetate. Por primera vez en la historia, la Iglesia Católica declara oficialmente: lo que se perpetró en la pasión de Cristo no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces ni a los judíos de hoy. Tomó 1900 años, pero finalmente admitieron que la culpa colectiva era falsa. Año 2006. La revelación completa. El Evangelio de Judas es publicado. Y de repente todo tiene sentido. La demonización de Judas no fue accidente histórico. Fue decisión deliberada con consecuencias horrendas. Ahora tú conoces la verdad completa sobre Judas, sobre el Evangelio enterrado, sobre las consecuencias de esa mentira. Y ahora viene la pregunta más importante: ¿qué vas a hacer con esta información? Judas Iscariote no fue traidor. Fue el discípulo que amó tanto a su maestro que estuvo dispuesto a ser odiado durante 2000 años para que el plan divino se cumpliera. El Evangelio de Judas no es ficción herética. Es testimonio de una verdad que las comunidades cristianas primitivas conocían y preservaron hasta que fue declarada peligrosa y condenada a destrucción. Pero la verdad sobrevivió, enterrada en el desierto egipcio durante 1700 años, esperando el momento exacto para salir a la luz, y ese momento llegó en 2006. Piensa en esto. El Evangelio de Judas podría haber sido descubierto en cualquier momento. Podría haber sido en el siglo X, cuando la Inquisición lo habría quemado inmediatamente. Podría haber sido en el siglo XVI, durante la Reforma, cuando habría causado guerras religiosas aún peores. Podría haber sido en el siglo XIX, cuando el antisemitismo europeo estaba alcanzando su punto más peligroso. Pero apareció en 2006, en una era donde la información no puede ser suprimida fácilmente, donde millones pueden leer el texto completo en Internet, donde las instituciones religiosas ya no tienen poder absoluto para controlar narrativas. Coincidencia. Oh Timín divino, esta historia te enseña 5 verdades fundamentales. Verdad número 1. Cuestiona las narrativas oficiales. Si Judas pudo ser juzgado mal durante 2000 años, si su historia pudo ser reescrita completamente, si textos enteros pudieron ser enterrados para ocultar la verdad, ¿cuántas otras cosas que te enseñaron son distorsiones? No aceptes ciegamente lo que las instituciones te dicen. Busca los textos originales. Lee lo que fue censurado. Pregunta por qué fue prohibido. Porque la verdad no teme investigación. Solo las mentiras necesitan censura. Verdad número 2. Las víctimas de la historia merecen justicia. El pueblo judío fue perseguido durante milenios basándose en la demonización de Judas. Pogroms, cruzadas, Inquisición, Holocausto, todo rastreado de vuelta a la narrativa de los judíos mataron a Cristo simbolizada en Judas el traidor. Restaurar la verdad sobre Judas es parte de sanar esa herida histórica. Es reconocer que la culpa colectiva fue una mentira teológica con consecuencias genocidas. Verdad número 3. A veces los héroes parecen villanos. Judas cumplió el rol más difícil, sabiendo que sería odiado, sabiendo que su nombre sería maldición, y aún así obedeció. Eso te enseña algo profundo sobre juicio humano. No siempre el odiado es el culpable. A veces el que carga el peso más pesado es el que menos comprenden. Verdad número 4. La diversidad del cristianismo primitivo. El Evangelio de Judas nos muestra que el cristianismo de los primeros siglos era vastamente más diverso de lo que imaginamos. Había docenas de evangelios, decenas de interpretaciones,
múltiples comunidades con enseñanzas diferentes. El cristianismo que conoces hoy es una versión, la versión que ganó poder político en el siglo IV, pero no era la única, y tal vez no era la más auténtica. Verdad número 5. Los textos perdidos están regresando. Nag Hammadi en 1945, Qumran en 1947, el Evangelio de Judas en 1978. En los últimos 80 años hemos descubierto más textos antiguos que en los 1000 años anteriores. ¿El desierto está devolviendo sus secretos? Las verdades enterradas están saliendo a la luz, y cada descubrimiento nos obliga a reconsiderar lo que creíamos saber. No dejes que esta información muera contigo. Comparte este conocimiento. Habla de Judas con nueva comprensión. Lee el Evangelio de Judas completo. Está disponible gratis en línea. Estudia los textos que fueron censurados. Y cuando escuches a alguien usar Judas como insulto, cuando veas antisemitismo disfrazado de teología, cuando encuentres narrativas simplistas de buenos versus malos, recuerda esta historia. Recuerda que durante 2000 años llamaron traidor al héroe. Recuerda que la verdad puede ser enterrada, pero siempre eventualmente resurge. Mateo 26:24 dice: «Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado». Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Durante 2000 años eso se leyó como condena. Pero ahora entendemos diferente. Jesús estaba expresando compasión, estaba diciendo: «Ay de ti, Judas, por el peso que vas a cargar, por el odio que vas a sufrir, por los milenios de maldición que caerán sobre ti», ¿no? Era lamento por pedirle algo tan difícil a alguien que amaba. El Evangelio de Judas dice que Jesús le prometió: «Serás maldecido por las otras generaciones, pero en los últimos días tu ascenso a la generación sagrada será reconocido». Esa profecía se está cumpliendo ahora. En 2006 el Evangelio salió a la luz. Millones han leído la verdad, la rehabilitación de Judas ha comenzado, y tú eres parte de esa generación que está redescubriendo lo que fue ocultado. La historia de Judas nos enseña que no todo es como te lo contaron, que las instituciones reescriben narrativas para servir sus intereses, que la censura existe porque hay verdades que el poder no puede tolerar. Pero también nos enseña algo hermoso, que la verdad siempre encuentra la forma de sobrevivir, enterrada en desiertos, preservada en cuevas, escondida en manuscritos, esperando el momento exacto para regresar, y cuando regresa cambia todo. Judas Iscariote, el traidor más famoso de la historia, el discípulo maldito durante 2000 años, el héroe más incomprendido que jamás haya existido. Su verdad fue enterrada, pero ahora ha resucitado, y tú eres testigo de esa resurrección.